Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buen día familia, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayamos aprovechado nuestras reuniones en las diferentes ciudades para congregarnos, compartir y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a seguir estudiando este libro o esta carta a los Corintios y hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 6 y para hoy vamos a estar hablando de un tema que he titulado Huyan del pecado sexual. Y entremos en el contexto primeramente de esta carta. Como lo decíamos la semana pasada, esta carta o este pueblo de Corintio era un pueblo que el apóstol Pablo, él había llegado allí, había traído la palabra y se había cimentado una buena iglesia, ¿cierto? En la sana doctrina que habían recibido del Señor y demás. Pero entendamos el contexto de Corintio. Corinto como tal era una ciudad que era muy marcada por la prostitución, que era muy marcada por la adoración, ¿cierto?, a dioses, y dentro de eso sabemos que había una diosa muy famosa, la cual una manera de adorar, ¿cierto?, según lo que relatan libros históricos de la fecha, era que una manera de adorar era que se reunían prostitutas en los templos, ¿cierto? Y esto todo llevaba a una parte de liberación en el cual tú hacías con tu cuerpo lo que tú quisieras y esa era la manera de expresarte y de adorar en cierta manera para llegar a alcanzar cualquier tipo o lo que de pronto se quería, una cercanía a una deidad o algo similar, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? Que obviamente iba en contra de toda la santidad, de toda la pureza que el Señor ha puesto relacionada al manejo de la sexualidad. Y en eso vamos a entrar en uno de los versículos más conocidos por todos nosotros. Quiero leerlo primeramente en la Reina Valera para que sea familiar a lo que siempre hemos escuchado y luego vamos a seguir estudiando ya en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 12: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es muy importante, ¿cierto? Porque cuando nosotros entendemos el contexto, pues en cierta manera el apóstol Pablo está diciendo, usted puede hacer lo que usted quiera, nadie le va a prohibir nada, ¿cierto? Usted todo lo puede llegar a hacer porque es un principio el cual todos los cristianos y todas las personas debemos aprender a respetar, y es el principio o es esa libertad que el Señor nos ha dado en el libre albedrío. Usted al fin y al cabo puede tomar sus propias decisiones, pero entienda que no todo le va a convenir para una nueva vida que usted tiene, ¿cierto? Entienda que usted ya no es el dueño de su vida. Nosotros hemos sido comprados por la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesús y de tal manera nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Él, ¿cierto? Pero lo más importante viene en esta partecita después, cuando nuevamente dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí es donde nosotros tenemos uno de los mayores problemas, ¿cierto? Quiero hablar específicamente en la parte sexual, pero usted también puede llevarlo a muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Porque aunque este versículo estamos en un contexto principalmente sexual, usted lo puede aplicar a otras áreas de su vida donde usted aún cualquier cosa le puede ser lícita, pero no todo le va a convenir, no todo va a llevar a que usted sea realmente para gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, si lo leemos desde la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y como lo recordaba, esto es una de las cosas más importantes,
Porque acá es donde tenemos la gran dificultad usted y yo en nuestro diario vivir. Cuando nos dejamos dominar de cosas que no glorifican al Señor, cuando nos volvemos esclavos. Y en este punto, especialmente de la parte sexual, cuando no podemos tener dominio propio sobre nuestra parte sexual, cuando nosotros creemos que necesitamos pruebitas de amor o necesitamos tener, probar y probar para llegar a la experiencia o demás cosas relacionadas para tener o llegar a disfrutar la sexualidad. El problema de la sexualidad es que normalmente se maneja en un tabú. Inclusive dentro de la iglesia es algo lo cual no se habla con mucha libertad, de lo cual lleva a que hoy dentro de las estadísticas que manejan algunas iglesias que de pronto se enfocan en hacer esto, se tiene el porcentaje de que aún en las iglesias se maneja un gran porcentaje de inmoralidad sexual, algo lo cual no debería ser, pero que tristemente es. Cuando nosotros vemos y estudiamos este capítulo 6 de Primera de Corintios, vemos que Pablo exhorta mucho a lo que es el cuerpo, ¿cierto? Como un templo, y exhorta mucho a que nosotros tengamos realmente la certeza, la convicción de que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, ¿cierto? Que aunque usted pueda hacer todo en esta vida, entienda que usted ya no se pertenece a usted mismo y que este cuerpo, el cuerpo que usted tiene, también es representación de Dios mismo aquí en la tierra, porque recordemos que somos embajadores de Él en esta tierra. Si vamos un poco más adelante y vamos al versículo 18, leo desde la Nueva Traducción Viviente, dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y acá quiero empezar desde lo último. Si nosotros leemos cuidadosamente, el apóstol Pablo estaba haciendo la mención que usted, o le hablaba a este pueblo de Corinto, que si eran realmente cristianos, que se habían salvo, habían recibido la salvación a través de la fe en Jesús, es decir, habían proclamado y declarado con su boca que ya le entregaban sus vidas al Señor Jesús, pues en cierta manera tenían que honrar a Dios. Pero, y es lo que termina diciendo este versículo, si usted practica la inmoralidad sexual, usted no está honrando a Dios. Usted no está honrando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si nosotros leemos por allá en Proverbios 20:20, la palabra de Dios nos hace referencia que cuando nosotros no honramos, en este caso habla a los padres, pero la podemos usar también a referencia de honrar a Dios, pues que esto nos lleva a vivir en oscuridad. Y obviamente que cuando entendemos que vivir en oscuridad es estar completamente separados de Dios. Entonces, algo de lo cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? Si ahora nosotros entramos a especificar un poco más ¿cuál es la inmoralidad sexual? Pues tenemos el adulterio, ¿cierto? Que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cierto? Con una persona que no sea tu esposo o tu esposa. Tenemos la fornicación, ¿cierto? Que es tener relaciones sin estar casado. Tenemos la masturbación, que es tú mismo darte placer a través de cosas las cuales te llevan a tener fantasías que están muy fuera dentro del contexto de una relación sana con tu esposo, con tu esposa, ¿cierto? Y acá hago un paréntesis donde se lleva mayormente a la pornografía, una de las cosas que más daño puede hacer a la vida de una persona, porque te lleva a vivir cada día de fantasías y fantasías, de lo cual te lleva muchas veces a vivir inclusive experimentando cosas que tú no estás deseando hacer dentro del plan de Dios. Por ejemplo,
dentro de hay casos de personas que han llegado a la homosexualidad no precisamente por un caso íntimo de los que se pueden llegar a conocer comúnmente, de que me sentía en otro cuerpo y demás, sino precisamente el experimentar. Me cansé de experimentar con mi sexo opuesto, experimenté lo que más pude y llegó un punto en el que necesitaba experimentar más allá, y por eso empecé a experimentar con mi mismo sexo. Y de ahí, claro, empieza todo un gusto de fantasear, y de ahí es donde muchas personas han llegado al homosexualismo. Entonces, estas tres, entendiendo como de pronto lo más que se puede vivir en el diario vivir, y que usted lo puede vivir, pero no implica que no hayan más cosas hoy en día. Las orgías, el tener relaciones entre la familia, el tener las relaciones con personas, el cambio de pareja simplemente por tener las relaciones sexuales, las relaciones con animales, las relaciones con niños y relaciones con muertos, y de ahí para allá cualquier cantidad de cosas que inclusive hoy en día se llega a tomar como géneros, ¿cierto? A mí me gustan los animales, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, y hoy en día, ¿cierto? Ya no hay dos géneros, ¿cierto? Me gustan las mujeres, me gustan los hombres, y no hay cualquier tipo de géneros. El punto es, familia, que tenemos que entender la importancia de nosotros guardar, ¿cierto? Y tener como nuestro cuerpo como un templo donde realmente glorificamos a Dios. Porque realmente el apóstol Pablo es muy explícito cuando dicen: huyan del pecado sexual. Y aquí no hay salvedades, aquí no hay pequeñas excepciones. Sencillamente, si tú te das cuenta, todos los pecados que yo acabé de mencionar, todos giran alrededor de algo en lo cual el Señor quiere que tú disfrutes de las relaciones sexuales, y es algo llamado matrimonio, un compromiso para toda la vida, un compromiso donde nos habla que dos se convierten en uno, y de ahí viene la importancia, porque cada vez que tú tienes relaciones con alguien, simplemente por tenerlas, tú en cierta manera estás siendo solo uno con esa persona. Cuando tú estás teniendo relaciones con una persona fuera del matrimonio, tú estás uniéndote con otra persona y estás trayendo eso a tu familia o a tu matrimonio, ¿cierto? Y cuando tú estás haciendo las cosas contigo mismo, trayendo satisfacción a través de lo que te muestra la pornografía y demás, tú estás generando en ti unas expectativas y unas realidades o fantasías que están completamente fuera de un contexto sano matrimonial, que en el momento de tener tu matrimonio te va a llevar a tener problemas en el desarrollo de la vida sexual con tu pareja. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estás realmente llevando una vida pura delante del Señor en tu vida sexual? Y con esto yo quiero que te replantees y que hoy tomes decisiones. Como diría el apóstol Pablo: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te puedes dejar controlar de nada. Y por ahí tú puedes empezar. Si tú dices: no, yo estoy bien, bueno, pues pregúntate si realmente tienes el control sobre lo que tú dices estar bien. Y si realmente es así, pues hazte la otra pregunta: ¿realmente eso te lleva cada día a agradar más a Dios? ¿Te acerca o te aleja? Vamos a orar. Papá, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por este cuerpo que tú nos has dado y has santificado por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a renunciar y a dejar, Señor, todo pecado sexual, Señor, toda impureza que no nos lleve a estar cerca de tu presencia. Y te oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús todo esquema mental, toda atadura sea rota en el nombre de Jesús, Señor. Muy bien sabemos que las ataduras
más fuertes, Señor, y de hecho las opresiones más fuertes demoníacas vienen a través, Señor, de la parte sexual, de las decisiones que nosotros mismos hemos tomado, Señor, que muchas veces no somos conscientes. Por eso reprendemos todo mal, reprendemos todo espíritu de inmoralidad sexual sobre nuestras vidas y te pedimos, Señor, que hoy con corazones arrepentidos nos permitas volver a ti, Papito Dios, para empezar a vivir una vida en plenitud y vivir, Señor, el día que tú lo permitas, o si ya estamos casados, Señor, nos permitas vivir una vida sexual plena como tú lo has deseado para nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros en este día. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.